Hola queridos amigos de Contexto. Hoy, como muchas veces, estamos con Bill Wall analizando la actualidad, principalmente la actualidad económica, pero primero vamos a ver un poco el estado del tiempo. Bill Wall tiene constantemente un monitoreo sobre el tiempo, lo estuvimos monitoreando con Fiona, que tuvimos, bueno, relativamente suerte, aunque tuvimos un embate muy fuerte en el este, no pasó el ojo como se prevía en algún momento por mitad de la isla. Hemos visto con Ian cómo ha afectado Cuba y estaremos pendientes de lo que va a pasar. Hoy es miércoles, se supone que va directamente para Tampa y la Florida. También hablaremos pues de lo económico. Vemos que el petróleo de Texas ha bajado por debajo de $80 el barril por primera vez desde enero. Esto se refleja en los contratos de futuros y en muchísimas cosas, pero lo que queremos ver en este programa es cómo podría implicar esto en cuanto al aumento de los precios en nuestro país, donde hemos visto cómo nuestro presupuesto se ha disparado, bueno, casi el doble. Todos nos quejamos de cómo ha subido el presupuesto familiar. La inflación global amenazada de recesión por la subida de los tipos de interés, también quiero hablar esto con Bill, ligados a la Reserva Federal de los Estados Unidos, cómo se reflejará eso y se está reflejando en nuestro país. La semana pasada vimos que la Fed subió unos 75 puntos básicos, o sea que está entre el 3 y el 3.5, el 3.25%, el nivel más alto en los últimos 14 años. También hemos visto que otros bancos centrales del mundo lo han hecho, como Inglaterra, que subió 50 puntos, está más o menos en el 2.25, el nivel más alto también desde diciembre del 2008. Lo que se teme, amigos, es que estas medidas empujen hacia una recesión. En el país no hemos tenido variación en los precios de los combustibles últimamente. El gobierno ha dispuesto pues más de 100 millones de pesos para subsidios y hay cierta confusión porque porque parte de la población pensó que los combustibles iban a bajar ahora con esta baja, pero el gobierno ha dicho que de no haber sido por el subsidio, habría subido 3 pesos, 3.28 el galón. Entonces lo que queremos hablar hoy es cuáles son esas expectativas con los combustibles y con la inflación. Bueno, después hablaremos de, no sé si todavía no es bueno hablar del presupuesto, que ya se está haciendo, pero no está listo. O sea que todavía no sabemos de las partidas. Pero yo quisiera comenzar con Bill, hablar sobre el estado del tiempo y algunos comentarios que se han hecho, Bill, sobre que no tenemos suficientes previsiones, qué podemos hacer. Hemos visto cómo afectó al turismo y a la agricultura, principalmente Fiona, en estos últimos días, cómo todavía hay casas damnificadas y todo esto, pero ¿qué podemos hacer nosotros? Y de lo que se ha hablado, que no tenemos suficiente equipo, ¿cuál es tu opinión? Mira, es interesante porque tú sabes que hace ya algún tiempo que yo tengo a mis grupos, que en total son 30 receptores, y en los 30 receptores por WhatsApp hay 2 que son grupos. Así que los que reciben estas noticias que yo les doy sobre la época, la temporada de huracán, desde comienzos de junio hasta fines de noviembre, sobre las amenazas, las posibilidades y demás, es un grupo que yo calculo directamente anda por los 50 personas que yo le envío esto. Y el motivo por el cual yo le envío esto es porque haciendo un estudio, yo siempre he sido estudioso del tiempo porque es una cuestión matemática y aún en los primeros años yo en el país que no existía internet, pues yo compraba mapas en papel y yo iba calculando la distancia entre los grados, norte, oeste, y yo iba inventando, iba haciendo, en fin, me gustaba. Ahora ya con internet es muy fácil. El secreto es que, contrario a los terremotos, el huracán tenemos preaviso. Puede ser que surja uno, como el caso de Ian, que se creó realmente sobre las costas de Curazao. Ha tenido un comportamiento extraño. No, que comenzó, mira, eso era algo que se sospechaba en formación, estaba en el Atlántico y se acercó a las costas de Venezuela. Y yo lo vi porque yo
me suscribí y me alimento de la información del Centro Nacional de Huracanes de Miami, que es una fuente totalmente fidedigna. Los estudios de trayectoria y los estudios de las condiciones atmosféricas, etcétera, tienen modelos de computadora que no solamente son de ellos, sino que vienen de Reino Unido, continente europeo, Canadá, en fin, varios lugares, y ellos compilan esta información y cuando indican la trayectoria lo que hace es que sacan un promedio con una variable, ¿no?, de amplitud, y entonces eso es lo que informa. También tienen aviones, como sabemos todos, llamados cazahuracanes, que cuando ya se ve que es una tormenta seria, vuelan sobre la tormenta, dentro del ojo de la tormenta, con una serie de equipos muy sofisticados que informan al centro de huracanes para ir tomando las medidas correspondientes. Ahora bien, esa fuente de información está básicamente dirigida para los Estados Unidos. Ellos, desde que ven que hay una posibilidad de algo, empiezan a seguirla, empiezan a informar, al principio como investigación solamente, no está formado, pero hay un potencial de que se pueda fortalecer, crear un centro y llegar a una depresión tropical y luego tormenta, etc. Entonces, pero ellos siempre están mirando las posibilidades de que toque territorio de Estados Unidos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa información porque obviamente ellos están mirando eso, nosotros estamos más cerca de donde vienen los huracanes, que es del este, de la costa africana, o por las condiciones de la temperatura, sobre todo del mar y corrientes de viento, también se forman como iban en el propio Caribe. O sea, eso llegó, pegó en las costas y ya había quien decía que eso iba a pasar por aquí o cerca de aquí. Como había pasado Fiona, de esto hace una semana y pico, yo a mis amistades, que claro, tú estás incluida ahí, le informé que esto iba a pegar en las costas de Venezuela y que se podía desintegrar. Y si no se desintegraba, que lo que sucediera, fuera una depresión o no, iría por la costa norte de Venezuela y que ahí se podría crear una tormenta, pero en la costa más cerca de Venezuela que de nosotros, que fue lo que realmente sucedió. Y se creó, ya había dicho, Aruba, y se creó sobre Curazao. Todo eso yo lo sigo porque yo lo sigo constantemente. No había posibilidades, tú dijiste desde el principio, que no era, claro, se fuera más al este. Que se fuera más al norte, porque entró muy bajo. Si el huracán entra por Trinidad, al este, por Trinidad, es muy bajo. Va a afectar Venezuela, la costa de Venezuela. Claro, cuando se forma como una tormenta en el Caribe, porque tenemos una temperatura del mar de unos 28, 29 grados, hay una franja casi que cubre del Ecuador, al norte del Ecuador, una franja que la temperatura del mar llega hasta África, es cálida. Y ahí, por supuesto, con humedad, crea las posibilidades de que se forme un huracán. Entonces, lo que pasó ahí fue que se creó ahí. Sí tuvimos alguna lluvia, tuvimos alguna brisa, que se formó tan grande que iba ya creando en los alrededores, la banda exterior va creando nubosidad y demás. Pero realmente aquí no hubo daño, como se anticipaba. Pero ya se sabía que iba a pasar por Cuba. Y por eso el parte que yo hice... Y fíjate que fue por la parte bien oeste de Cuba. Sí, porque se pensaba que iba a entrar originalmente hace casi una semana, cuando se hablaba de que esto podía entrar en el Caribe, que no entró en el Caribe como depresión ni nada, se formó aquí. Entró todavía como algo en formación, pero se formó en el Caribe, pero muy cerca de Venezuela. Entonces se creía que podía entrar en el Golfo. Había dos posibilidades, una la que pasó y la otra que se fuera más al oeste y entrara al Golfo y afectaba la parte sur. Inclusive el parte del Centro Nacional de Huracanes hablaba que podía afectar la industria petrolera en los Estados Unidos, que tú sabes que está por la parte del Golfo. Pero yo no puse nada de eso porque en aquel momento, cuando está tan distante, todavía hay muchas variables. Entonces, el asunto que todo esto me enseñó a mí es que, primero, para mantenerse alerta, tener una fuente fidedigna, que yo ya expliqué que el centro de huracanes tiene todos los elementos y Estados Unidos sufre mucho de huracanes. Y lo otro es la frecuencia de la información. Entonces, el motivo por el cual yo a mis amistades, que sé que les puede interesar, le envío ese informe con imágenes, es sencillamente porque considero que el informar a la población con un periódico
que aparece de un día para otro, no solamente sí, no es información del momento, sino que puede crear expectativas falsas, porque 24 horas un huracán o una tormenta puede cambiar. El caso, por ejemplo, de Fiona fue así. Yo la seguía constantemente y cuando se iba convirtiendo en un huracán, los partes eran cada 3 o 4 horas. Yo no escribía cada 3 o 4 horas, pero hice como 3 o 4 partes en 24 horas. Pero yo sabía por dónde. Pero yo vi que eso, como pasó en casos anteriores, como pasó con el caso de María hace 5 años en Puerto Rico, esos huracanes llega un momento que, dependiendo de las corrientes de aires y el corte de esa corriente, lo que hace es que pueden ir cambiando y van zigzagueando. Recuerda que yo en uno de los boletines que envié, mira la historia, ya había pasado Fiona, digo, mira la historia, y eso es subiendo, bajando. Cada vez que cambia un grado, cambia la dirección y el efecto a la distancia. O sea, sales de aquí y se amplía, ¿no? Entonces, el hecho no es hacer inversiones de radares, porque Puerto Esto que Rico se ha hablado, Bill, de que no tenemos un radar y esto puede ser muy perjudicial para nosotros, con los radares que existen alrededor no es suficiente. Claro que sí. Puerto Rico tiene un radar, un doble. Sí, eso dijeron, y que nosotros también debemos tener uno. No, ese es el problema. Mira, lo que tenemos que analizar, primero, los huracanes no es nada nuevo para los países del Caribe, ¿verdad? Nosotros, eso es como nevar en Canadá, ¿verdad? Eso estamos expuestos a eso. Vuelvo y secreto, no hay que tener todo ese equipo sofisticado cuando estamos relativamente cerca de Estados Unidos. Cuando ya un huracán entra en el Caribe, para los Estados Unidos es una acción de alarma. Ya empieza, o de advertencia, y empiezan a medirlo por dónde puede entrar en los Estados Unidos. Aún si pasan al norte nuestra. Fíjate bien que Fiona no tocó tierra americana, sino que siguió la costa, pasó relativamente cerca al oeste de Bermuda, pero lo que sí afectó en la costa americana, por ser huracán que llegó a ser categoría 3, las marejadas en las costas obviamente fueron fuertes. Pero realmente los americanos iban viendo por el temor de que pudiera entrar en los Estados Unidos y por dónde entrar para tomar las precauciones. Ellos se gastan todo el dinero. Entonces, nosotros aquí gastar en equipo, que no es el problema. Por ejemplo, si analizamos Fiona, que yo sé que hubieron hasta escritos en los periódicos que criticaban a la ONAMED. ONAMED fue muy acertada cuando alertó las provincias antes que llegara Fiona y puso las provincias del este en rojo, otras provincias en amarillo y la del este en verde. Ya la advertencia era válida. Porque la pregunta sería, Bill, ¿qué cambiaría si nosotros tuviéramos exactamente, ese radar? no cambia nada. Ellos sacaron eso. Y yo los partes que le estaba enviando a ustedes lo decía desde un momento dado, va a pasar por el este, va a pasar por... Mucho cuidado. Y ellos, yo me alegré muchísimo cuando 2 días antes de pasar Fiona, de entrar Fiona, el ojo de Fiona, en territorio dominicano, ya ellos tenían el alerta en las provincias importantes. Es decir, no fallaron en eso. El COE tomó las precauciones que se toman, no fallaron. ¿Qué más se hubiera podido hacer de tener el radar? Porque sí se hubiera podido mejorar quizás la prevención en cuanto a que personas salieran de su hogar, pero también se llamaron a salir y no quisieron dejar las casas solas. Mira, por favor, esto se sabe desde que estaba en el Atlántico entre las islas de Cabo Verde y las islas de Sotavento, las Antillas Menores. Y eso, el radar nuestro no hubiera alcanzado eso. El radar Doppler, si lo pone, es una distancia de... O sea, que hubiera sido gastar dinero. No, ¿cuántos fallecieron por Fiona? El daño de Fiona, claro que sí, porque fue un huracán. Ahora bien, ¿de qué sirve el radar? Lo siguiente. El radar, que como lo usan los americanos, es para prevención, es para sencillamente notificar para que los daños sean menores. Y eso se hizo. Porque el daño viene. Sí. Los daños sean eso menores. no va a minorar los daños, que es lo que tenemos que tener. Segundo, claro. La prevención de aviso, ya 2 días antes, ONAMED había indicado las provincias que iba a ser mayormente afectadas, que era verdad, esas fueron las provincias. Entonces, ¿qué es lo que queda hacer? Lo que queda hacer es poner más información actualizada. Es decir, a mi criterio, basado en mi experiencia con el grupo de ustedes, es que cada vez que haya un cambio que pueda afectar al país, es decir, digamos un cambio al este de Martinica, y ha cambiado
y yo veo que que el huracán que iba a entrar por Puerto Rico ahora puede entrar por República Dominicana o viceversa. Entonces, eso es decir, señores, está cambiando. ¿Qué es lo que hace eso? No es que está precisando 5 días antes el punto por donde va a entrar el ojo. Lo que está es manteniendo consciente a la población de que se acerca algo que puede ser una amenaza seria. Y tú vas tomando, está consciente y va tomando las medidas que debe tomar. Tengo entendido que se prepararon los refugios, en este caso, se llamaron. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hay? Que lo que yo propongo, no se lo he hecho oficialmente a ningún ente, ni a lo más mucho menos, es lo siguiente. Es muy sencillo, no hay que gastar dinero. ONAMED, alimentándose de la información de donde quiera, pero digamos del Centro de Huracanes de Miami, que es lo lógico, que es fidedigno. Ellos tienen esa información como la tenía yo. Entonces, tú ahí empiezas con las imágenes que mandan ellos, que es satélite, GPS, en fin, un buen dominicano, la madre y su tía, todo está incluido ahí. Entonces, tú no tienes que estar inventando con un radar ni tener gente ahí, sino sencillamente, porque, perdón, si tú tienes un Doppler, para mucha distancia todavía tienes que depender del centro porque el Doppler no tiene un alcance más allá de tu área. Los americanos se alimentan de los Doppler que están instalados para confirmar las variables y las posibilidades, porque Puerto Rico dice por aquí cerca estamos observando, el otro dice por aquí, y ellos eso lo ponen en el no es una información secreta, o sea, es una información que no, eso está disponible en internet. O sea que un Doppler aquí sería unos graditos lo que variaría. Bueno, tendría que estar alcance. mucho más cerca de nosotros. Sí. Tenemos Puerto Rico, la mayoría vienen de esa distancia, tenemos Sí. cerca, y tenemos el centro de huracanes que lo cubre por mucha distancia con modelos computarizados de 3 continentes. Es decir, nosotros con un Doppler no hacemos nada. Lo que quiero decir con esto es que ONAMED haga boletines basados en la información disponible base que tiene de la fuente fidedigna, digamos, el centro de huracanes. Ponen un boletín al estilo de lo que yo hago. O sea, no un boletín viene por aquí, porque entonces tú lo localizas. En vez de estar en Miami esperando un huracán que viene, digamos, por las Islas Vírgenes, ¿cómo puede entrar en Miami? Nosotros tenemos un huracán, por ejemplo, las Islas Vírgenes, y ya estamos pensando por dónde puede entrar, que es más certero porque la distancia es menor, las variables son menores. Entonces, que hagan un boletín. Y ese boletín, cuando menos durante la época de huracanes. Lo pueden hacer todo el año, como se hace, por ejemplo, que hay en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, canales de televisión destinados para el tiempo, pero allí el tiempo es mucho más severo. Sí. Entonces, aquí, si no queremos hacerlo todo el año, digamos la época de huracanes, ese boletín se le envía tanto a los medios televisivos, de radio, a los periódicos, lo que sea, con la hora, a tal hora, ¿verdad? Tal boletín. Entonces, en las noticias, porque aquí no se justifica, no creo que nadie va a pagar un canal del tiempo, pero sí en las noticias, que hay noticias... Que se ha incluido mucho, Bill, porque antes nos era muy difícil tener informaciones del tiempo y ya no es así. Ya además de personas como tú que se dedican a eso, también los canales del tiempo están informando bastante. Sí, pero no es bastante. Es que primero la fuente, te digo que lo primero es la fuente, no es que cada uno informe. Sí. Yo lo que la gente me dice que bueno, usted sabe del tiempo, no, es la fuente que yo uso. El secreto mío no es que yo invente, es la frecuencia que yo informo. Y como tú dices, la fuente. Que mantiene a la gente constante y consciente de que viene algo. Quiere decir que tú estás muy consciente que viene algo. Si tú haces eso y lo envías a los canales de televisión, como dije anteriormente, y esos canales que tienen noticias por la mañana, al mediodía y por la noche, ponen el último boletín de ONAMED, que están obligados, 5 minutos, con unas imágenes, porque eso es todo digital. O sea que tú certificas, bajo tu experiencia, que no necesitamos más ni radares ni Doppler, que con las fuentes que tenemos podemos darle seguimiento constantemente, y agregas que no va a variar, porque el fenómeno viene por donde viene, y lo que hay que tener es prevención, seguidos de esta información. Sí, lo que te estoy diciendo, eso mismo, te estoy explicando los mecanismos, porque obviamente yo creo que ONAMED es la responsable en este país. Y que lo ha hecho bien. Y lo ha hecho bien. Entonces, lo que necesita hacerlo es con frecuencia, formalizar que la información que haya, no esperar a 2 días antes para poner, cuando se pone ya las advertencias o en las provincias, ¿no?, que se marcan de acuerdo al lugar, sino que vaya informando desde antes.
Ya la información que data del área de peligro en una provincia determinada es cuando el huracán ya se sabe por dónde va a entrar. Pero mientras tanto, como hago yo, exactamente yo, que vayan informando y de una sola fuente, para que no haya, porque yo veo en mi app que todo el mundo pone fotos, algunas me fijo en la fecha, era de ayer, otra de antes de ayer, y cosas por el Sí, estilo. eso a veces desenfoca cuando ponen información. No, eso es peligrosísimo. Entonces, es preferible no informar. Pero yo digo, ODAMED se hace cargo de eso, no le cuesta nada, muy poco, enviar eso, pues lo hago yo como un hobby, envía eso, que salga por los medios, todos los medios están conscientes, todo. Y ya lo que sale en el periódico tiene 24 horas, por lo menos, o 12 horas y pico, de tiempo que ya no es virtual, y esto es como el mercado de valores. Tiene que ser la información virtual. Y el centro, cuando se acerca una tormenta peligrosa, el centro de Miami lo notifica, hay boletines actualizados cada 4 horas. Es decir, eso es lo que digo. Así que no quiero hablar de esto porque lo que nos pasa en el país cuando vemos Fiona es que la causa de las pérdidas por concepto de huracanes la conocemos. Lo que es triste es que habiendo pasado yo en este país, George, por ejemplo, que causó muchas pérdidas, y bueno, yo no estaba aquí cuando otros huracanes, David y cosas de eso, pero lo que fuera, siempre la causa es la misma, pero las consecuencias no se corrigen. Es decir, el resultado de las causas no se corrige. La gente sigue edificando viviendas en los ríos, en las cañadas, no se protegen, las viviendas son débiles, una encima de Yo otra. he llegado a la conclusión, Bill, de que hay personas que construyen viviendas en las cañadas después que sacan y le dan en otro lugar y los ayudan para ver si viene un ciclón y se los lleva, porque es la única explicación de que sigan construyendo al río aquí y la, bueno, pero mira, lo que y, no está, y la casa aquí. sí, pero lo que no está permitido, no está permitido. O sea, el motivo lo sabemos. O sea, tú matas a alguien para robarlo. Eso es válido, O ¿verdad? sea, la ley no pero se respeta. está prohibido por un motivo, porque a la larga el país lo paga todo, los daños hay que pagarlos todos y nos afecta toda la economía. Si tú por casualidad bajas la producción agrícola como está pasando ahora o se reduce el turismo como resultado de los daños en el este, evidentemente todos sufrimos. Claro. Entonces, si tú dices que no se haga esto, no me dé los motivos de por qué lo hacen. Simplemente Si no lo estamos de permita. acuerdo que no se debe hacer, pues No lo no se permita. hace. Esa es la gran diferencia, que siempre sacamos una excusa. Es que no se debe hacer. ¿Cómo es posible hoy que tenemos mucho más habitantes, muchas más construcciones, tenemos lo mismo? ¿Qué pasaría en caso de un terremoto? Prefiero no pensarlo. Yo estoy seguro que muchos edificios que hay aquí no están a prueba de eso. Entonces, y los colegios que se han edificado, que muchos ya tienen grieta cuando todavía no han empezado a usarse, lo mismo. Es decir, esperamos, pero sabemos todo que cuando ha habido un temblor de tierra se han craqueado muchísimo. No, y otra cosa es que siempre queremos hacer nuevas leyes para corregir lo que ya las leyes dicen que se cumpla, y ahí viene el problema. Nos vamos a la pausa y después de este segmento vamos a ver cómo nos influye en este ambiente, por llamarlo de alguna manera, de las alzas en las tasas de interés alrededor del mundo, porque Estados Unidos, que es nuestro mentor, vamos a decir que respondemos a esas alzas, porque es normal que tengamos que subir si ellos suben, no solamente para protegernos de la inflación, sino también para que no se nos vayan los capitales para otros lugares por las alzas en las tasas de interés. Vamos a la pausa y volvemos enseguida. Bueno, Bill, en este segmento vamos a hablar del dinero, como yo digo, del bolsillito que nos afecta a todos. Y si bien es cierto que la población dominicana con los subsidios se ha librado de muchos aumentos en los precios de los combustibles, también la población pensó que a pesar de esto iba a comenzar a bajar ya el precio de la gasolina y los derivados del petróleo por las bajas. Sin embargo, el gobierno anunció que todavía está subsidiando. Esto más las tasas de interés, más todo este ambiente que no acaba de estabilizarse con lo de la guerra entre Rusia y Ucrania, la cadena de suministros. ¿Qué tú pronosticas, Bill, que va a pasar ahora con estas alzas de interés de Estados Unidos y las subsiguientes tasas de aquí?
que hay personas que han comprado y es verdad que la tasa estaba fija por 3 años, algunos hasta por 5, pero ya el que va a comprar, el que va a invertir en un negocio, ya lo piensa 2 veces, lo mismo en el mercado de valores, principalmente en los Estados Unidos. ¿Qué tú pronosticas aquí? Si seguirá la inflación, Bill, y cómo se podrá reflejar tanto los precios del petróleo como el aumento de las tasas de interés. Bueno, esto es una guerra anunciada, ¿no? No creo que el pronóstico sea tan complicado. Es que, como estaba explicando antes, Huracán es lo mismo, ¿no? Cuando tienes todos los equipos que hay, te puede equivocar de varios kilómetros, pero al final de cuentas es muy difícil que el huracán se desvíe, y esto es lo mismo. Mira, aquí hay el siguiente dilema y la base. Vamos a ver las causas de todo esto, ¿no? Primero, desgraciadamente leemos y no entendemos la información completamente y creamos problemas. Queremos leer las cosas y entender las cosas de la manera que nosotros nos sentamos bien, ¿verdad? Hay un subsidio de combustible. Desde el principio en este programa yo recuerdo haberlo dicho, que el gobierno subsidiaría a partir del costo del petróleo de $85 el barril, que si pasaba de $85 el gobierno lo subsidiaría para que no sufriéramos un aumento en el costo a partir de 85. Está claro. Entonces, mucho más bajo de ahí ahora. Se ha hecho hasta ahora, pero está hecho hasta ahora. No hemos, el combustible en las bombas de gasolina no ha subido un chele desde que el gobierno sacó eso. Quiere decir que todo lo que era por encima de 85, nosotros seguimos pagando como si fuera 85. Pero también se dijo en ese momento que cuando bajara de ahí, pues volvía a como estábamos antes. No quiere decir que el gobierno va a tener que seguir subsidiando sobre los 85. Volvemos a lo de antes. No hay subsidio. Hay ITEVI y impuesto al consumo. Entonces, si ahora el petróleo está en 78, el de Texas, que está en 78, 79, entonces volvemos a como estábamos antes. Sobre 78 y 79 pagamos. No vamos a pagar más, obviamente, que si estuvieran 85. Vamos a pagar algo menos. Pero eso toma su tiempo, porque ese es el precio del mercado virtual. Eso cambia mañana, pasado. Si nosotros volvemos al sistema que teníamos, que los martes, basado en el viernes se cambiaba basado el precio de los martes, pues vamos a volver ahí. Y es posible que si siguen los 78, 79, veamos una reducción, ¿verdad?, mínima y tal. No veo por qué la gente está hablando de que si sigue el subsidio o no sigue el subsidio. Es decir, yo no lo entiendo, que todavía hablemos lo que hablamos sin analizar. ¿Por qué hay desinformación, Bill? No, porque la gente no lee. La gente no lee. Si tú lees, no, lo leen lo que le gusta. Yo mismo en el parte que le mando a mucha gente, se lo mando y después por la tarde me preguntan lo mismo que yo le he puesto ahí. Es que no vemos, no nos concentramos. Estamos en un mundo acelerado. Yo lo he dicho antes en los programas. Señores, léanlo. Si no lo entienden, léanlo 2 veces. Y si a la segunda no lo leen, pues me llaman y dicen, aclárame esto que no lo entiendo. Pero no se queden con una idea de lo que a ustedes les gusta. Porque eso es ver telenovela, ¿verdad? Oír radionovela, que todo lo imaginamos a nuestra forma, ¿no? Y la princesa se casó con el príncipe y cosas por el estilo. Es decir, no es así. Leamos y nos concentremos. Este es un mundo de muchas variables informativas. Muchas de las noticias que todos aceptamos que son falsas o sencillamente no son lo que debe ser. Lo sabemos. Sin embargo, la que nos conviene, la leemos y la repetimos. No analizamos. O la que nos gusta. No, y la que nos gusta. No analizamos. Lo ponemos. Oye, ve, como yo hablo a personas. Sí, bueno, yo me enteré. ¿Te enteraste de dónde? No, me enteré y lo está repitiendo. No. Yo digo, de eso me enteré y no le hice caso. O me enteré y no tiene sentido. Ayer yo llegué al apartamento, al edificio, y el muchacho que siempre me hace preguntas de diferentes temas, me dice, mire, yo tengo una pregunta para usted. Digo, dime la pregunta. La OTAN. Digo, bueno, ¿y qué pasa con la OTAN? La OTAN. Digo, bueno, pero explícame, pero explícame qué es lo que tú quieres saber de la OTAN. Ah, que me dijeron por ahí que iba a desaparecer. Ajá. Digo, oye, qué bien, que va a desaparecer, pero te dijeron no, que va a desaparecer. Yo quería preguntarle. Digo, bueno, mi pregunta es que no va a desaparecer. Y ahora en estos momentos, con la situación de Ucrania, y le dije, no te voy a hablar de Ucrania porque tú no sabes de qué estoy hablando. No. Entonces, no vale la pena.
cualquier cosa, la gente la acepta y la repite. Lo que pasa es que no tiene idea también de lo que está hablando. No, pero es que hay que tener mucho cuidado porque del momento que tú coges una noticia y la repitas íntegra, viene de ti. Yo, por ejemplo, es muy raro que yo, a menos que sea un chiste, alguna cosa que lo ponga ahí, pero por lo regular yo escribo lo que pongo. Y si mando algo, yo sé que la persona que lo va a recibir es un chiste, una cosa que es simpática, ¿no? Pero tengo mucho cuidado de repetir durante el COVID información que venía de lo que curaba el COVID, no curaba el COVID, cosas por el estilo, porque vacunas, yo no soy médico, yo no la dijeron. estoy. Y si yo voy a enviar algo, tengo que hacer, cuando menos siempre pongo una opinión, algo. Hay que tener mucho cuidado, me cuido lo que digo. Lo primero y que hay que buscar la fuente de dónde sale, para no, saber pero, si es pero es original, confiable. pero aquí no se mira. Entonces, tenemos eso constantemente. La cuestión de Haití, ha venido cosas de Haití con fotografías que no eran de aquí, era de propio Haití, haciendo creer Sí, que de estaba la aquí. frontera. Aquí han venido fotos de hace 4 o 5 años de una situación y la ponemos aquí. Y yo imagino que hoy podemos poner fotos de lo que está pasando en Ucrania diciendo que eso fue de la Revolución de Abril. Ahora, ahora tú que mencionaste Haití, Bill, hay un grupo de empresarios haitianos que está diciendo que la comunidad internacional lo que ha hecho es empeorar en todo momento la situación de Haití. Me preocupa esto porque Haití por sí solo, ellos insisten en que por sí solos ellos podrían organizar ese país. A mí la verdad que lo veo muy difícil. Yo no sé si la información viene de ignorantes o son los ignorantes los que la leen y llegan a sus propias conclusiones. Mira, yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo en este programa, en otros programas, en diferentes lugares, que Haití tiene un gobierno. No juzguemos, porque aquí hemos tenido Trujillo, hemos tenido todo lo que... Un gobierno. La situación de Haití corresponde al gobierno haitiano. Y si la gente no está conforme con el gobierno haitiano y no hay un sistema de elección, entonces lo que hay que hacer es una revolución en abril. Eso es lo que la historia mundial muestra. Por consiguiente, hay un gobierno, lo maneje quien lo maneje. Es evidente que esos señores que están, esas bandas, ¿no? Le dicen ganga porque viene de gang, pero son bandas, esas bandas que hay de delincuentes armados, ¿verdad? Con una policía que no tiene condiciones, ni mucho menos. Eso es lo que quiere el gobierno de Haití. Porque el gobierno de Haití no ha solicitado ayuda a nadie. En ningún foro internacional he visto yo que el gobierno de Haití pide ayuda puntual. Necesito esto, necesito fortalecer, porque si lo hace, le van a poner condiciones. Entonces no pide nada. Justo ahora, entonces lo que tiene Haití es que petróleo, los dirigentes de Haití, porque es un gobierno reconocido por las propias Naciones Unidas, por República Dominicana. Entonces, si lo tienen ahí, esos son. No se puede cambiar, al menos que haya una voluntad interna. Finalmente, el canciller aquí lo entendió. Eso fue lo que yo dije. El problema de Haití es un problema haitiano, que si no hay la voluntad de cambio interno, no se puede cambiar. Haití tiene que solicitar ayuda específica para mejorar. Si no la piden es porque no están dispuestos a pedir. Si no la pide el gobierno, que controla la seguridad, controla las gangas. Bueno, pero las controla no abiertamente, las controla a escondidas. Pero no importa, pero las controla. Porque yo no he visto ninguno de esos señores que haya sido secuestrado. Entonces debemos dejarnos de buscar siempre excusas, porque no es por eso, es que esa es la realidad, nos guste o no nos guste. Entonces, si esa es la realidad, sin ellos no están dispuestos, lo que habría que hacer es una intervención militar, y eso no se va a hacer. Punto, ya, se acabó ahí. Entonces, bueno, pero eso quiere decir que nunca vamos a... No, pero nunca, pero es que no vamos. Es que el problema no es nuestro. Sí, pero que nunca vamos a tener al lado, o no en el tiempo que podamos ver que Haití resuelva su situación. Pero señores, es que nunca lo tuvimos. Haití, el mismo que se independizó, que conquistó, invadió este país. No lo hemos tenido siempre. Tenemos una historia de 220 años con Haití. O sea, antes de ser nosotros independientes. O sea, que eso no es nada nuevo para nosotros. Eso es lo que ha sido, lo que empeora y sube y baja, pero es así. Pero está empeorando y ahora con la droga. Pero vamos a ver la cuestión. Vamos a ver la cuestión porque, ¿verdad? Haití, de acuerdo a estadística, es el tercer socio comercial nuestro. Sí. Más de 1.000 millones de pesos
Sí. en un comercio que es informal, por lo tanto puede ser mucho más que eso, de aquí. La industria pesada nuestra, el mayor importador es de aquí, sea construcción, sea lo que sea. Bien, el tercer país de donde recibimos más remesa, Estados Unidos, España, Haití, 1.3% de la remesa. Ahora, que las remesas sean de dominicanos trabajando o que sea por otros motivos que vienen, pero están llegando al país como tercer país que nos alimenta de remesa. Bien. La agricultura dominicana, la construcción dominicana Incluso el turismo. y hasta el turismo está definitivamente dependiendo de mano haitiana. Ahora bien, todo eso es porque nosotros queremos, porque nadie ha venido a forzarnos ahí. La frontera de los inmigrantes pasan como sea, uno construye un muro, pero si no se cierra de verdad, de manera que sea como los americanos han hecho con México, ¿verdad? Que tienen que hacer una cosa, aunque se metan como se metan, pero cuando menos que sea difícil meterse, porque una frontera mucho mayor que los 380 kilómetros que nosotros tenemos aquí. Es decir, lo que sea. Vamos a hacer un proyecto en Pedernales, pegado, colindando con la frontera haitiana, que va a ser los haitianos los que van a manejar eso. Los haitianos en el sentido, no económicamente, sino que van a depender de la mano de obra haitiana para poner ladrillo, que no saben, ni nosotros tenemos suficientemente gente allí, ni van a poder atender los hoteles, ni los hoteles vamos a tener llenos de haitianos. El que invierte ahí, no le importa que sean haitianos, chinos, de Taiwán o de la República Democrática, el hecho que tiene que funcionar. Pero es un problema para nosotros si nos estamos quejando que tenemos muchos haitianos aquí. Es decir, no vemos consecuencias. Cuando usted va a tomar una medida, cuando usted va a estudiar una ley, cuando usted va a hacer algo, lo que sea que usted va a hacer, piense siempre en las consecuencias. Sí, hay mucha gente, porque cuando se hablaba de una zona franca o algo que estuviera en la frontera y que trabajaran los haitianos de este lado y los dominicanos de este lado y fueran, la mayoría de la gente con que he consultado lo que me ha dicho es justamente eso, que no hay ninguna seguridad en que eso lo que va a traer es más haitianos y que van a establecerse del lado dominicano. Mira, no sé qué medidas se No, pudieran... hay dos formas, no, mira, te voy a ser franco. Aquí la gente me van a odiar hoy a mí. Nosotros estamos proyectándonos como responsables de la situación de Haití. Nosotros somos los ¿Por qué nos estamos proyectando? Nos estamos proyectando porque somos incapaces de resolver el problema de los haitianos ilegales aquí. Ok, sí. A ver, alguien que me discuta, a ver, que me llame. Ok, no es Haití. No es Haití. Los americanos no resuelven el problema ni de Honduras, ni de Guatemala, ni de Salvador, ni de México. Lo hicieron sutilmente con un tratado libre, un tratado de Norteamérica con México. Pero no fueron a resolver el problema, pues ya los problemas los resuelven allá en Asia o en Afganistán, pero no da resultado, porque tú no puedes resolver lo ajeno, no puedes. Es un matrimonio que tú no puedes entrar en una discusión, disputa, porque sales perdiendo. O sea, ya los americanos aprendieron que ya los tiempos pasaron. Entonces, Haití no representa para el mundo económicamente nada, ni para el continente. Ahí estuvieron chilenos, que después se fueron haitianos a Chile y Chile los sacó lo sacó a todos los haitianos de ahí. Sí. Ahí están haitianos que entran tratando de entrar a los Estados Unidos por Panamá, por Colombia, por el Darién a Panamá, ahí tienen, y habían 12 o no me acuerdo cuántos dominicanos que murieron en un camión tratando de entrar a los Estados Unidos por México, ¿verdad? Más las yolas que van a Puerto Rico. Entonces vamos a estar claros. Este país es el país que más experiencia debe de tener de inmigrantes ilegales y de salida de ilegales, porque los países o tienen un problema de entrada o tienen un problema, pero no que tenemos los dos. Si nosotros tenemos que ser el gran experto. Nosotros tenemos los dos. Sí, los dos. Por eso nosotros tenemos que, en las Naciones Unidas, debemos ser el gran experto sobre cómo tratar la inmigración ilegal. Sí. Pero es que no hemos metido la cabeza. Sí es nuestro vecino. Como es nuestro vecino, vamos a sufrir las consecuencias directas, pero también tenemos un beneficio directo, porque el país idóneo para alimentar a Haití es República Dominicana. Entonces, tenemos oportunidades. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer. No tratemos de culpar al mundo, ni que el mundo haga nada. El mundo no va a hacer absolutamente nada, al menos que tú hables de petróleo, de riqueza y cosas por el estilo. Entonces, vamos a encargarnos de lo nuestro, vamos a encargarnos de lo nuestro.
de lo nuestro. Se dice, Bill, que los empresarios dominicanos no están interesados en declarar los empleados haitianos porque no le pagan la seguridad social y que por eso se mantiene este desorden y que no se sabe cuántos hay. Es difícil también llegar a un número con las encuestas de inmigrantes, con lo del censo. Muchos, como están ilegales, no se declaran. Está el problema del jus solis y el jus sanguis, que está en la Constitución haitiana y la Constitución nuestra, que dice que el que es de padre ilegal, aunque no haya nacido aunque haya nacido en el territorio, no es dominicano. Entonces, por otro lado, la comunidad internacional nos acusan de que tenemos personas apátridas y que tenemos una situación que según dicen, nosotros somos los culpables. Sí, pero sí, de ahí somos los culpables. De ahí somos los culpables porque está pasando en territorio dominicano. Lo que suceda en territorio dominicano es de competencia de los dominicanos. Podemos tener influencia de fuera, presiones de fuera. Los Estados Unidos tienen muchas presiones de fuera, Europa tiene muchas presiones de fuera, etc. Esas son presiones de fuera. Pero somos dominicanos y nos compete y estamos obligados a defender este territorio de acuerdo a nuestras leyes. Las leyes son diferentes. Los dominicanos que van a Estados Unidos tienen la dicha de hacerse americanos. Y aquí hay personas que han ido a dar luz a Miami para que el hijo sea americano. No hemos beneficiado, ¿verdad? Pero eso no lo hablamos. Bien, entonces, ¿qué pasa? Esas son las leyes de Estados Unidos, pero hay otros países que no. Yo, por ejemplo, en la situación en que nací en Tánger, en Marruecos, cuando era zona internacional, era la misma ley que tiene República Dominicana aquí. El jus sanguine. Sí. Es decir, que yo no tenía derecho a la ciudadanía marroquí en ese estatus de Tánger, No tenía derecho y era británico. Sí. Punto. Quiere decir que yo, como bien decía, nací donde no pertenezco y pertenezco donde no nací. Es decir, esa era la ley, muy diferente a toda Europa y Norteamérica. Entonces, esa es la ley, esa es nuestra ley. Ahora, el que esté aquí sucede porque el ilegal se queda aquí. No hay país del mundo que critique más a ilegales de una ciudadanía y todavía estén mendigando en las principales calles de las grandes urbes dominicanas. Y están ahí. Eso no se ve en ningún lado. Porque Chile, cuando dijo tenemos un problema con esta gente, goodbye. Sí. Entonces, lo primero que hay que hacer, cuando yo llegué al país primera vez en diciembre del 63, con el Royal Bank of Canada, a mí me leyeron la cartilla. La ley dominicana, antes de pisar tierra dominicana, es un 80-20, que todavía existe. Quiere decir que un 80 de los empleados que somos una empresa que ustedes partan de ese 20%. Nosotros no pasamos del 20%. O sea, se cumplía la ley. Usted parte del 20%, porque se respetaba el 20%. Sí, en aquella época. Y usted tiene que dar ejemplo, porque el 20% tiene que justificarse y tiene que ser alguien que tenga una formación, unos conocimientos que no la haya en el país. Como usted viene de Canadá con la formación del banco, educado allá, por el estilo, entonces usted lo necesitamos porque usted tiene 3 idiomas y tenemos aquí Haití, Puerto Rico. Entonces usted viene. Esa es la justificación que se ha dado. Y eso, Bill, es importante puntualizar que no solamente es porque es en el sector bancario, sino porque era en aquella época. Porque yo creo que ya, pero yo creo que ya, aunque sea la ley y aunque sea en sectores formales, yo creo que ya no se cumple. Bueno, mira, aquí no se cumple nada. Aquí se cumplen durante operativos. Después que pasa el operativo, no hay consecuencia. Es decir, lo que estamos hablando es que a mí se me explicó, esa ley no ha cambiado, no ha cambiado. Entonces, a mí se me explicó. Entonces, eso es lo que impera. ¿Qué se decía con eso? Que si hay un dominicano que pueda hacer lo que yo puedo hacer, entonces yo no tengo nada que hacer aquí. Se supone. Se supone. Bueno, es así. Es la ley. Es como debe ser. Sí. Tú vete a Canadá. ¿Qué hace Canadá con la inmigración? No es porque tu mamá vino de Miami, no. Usted... ¿Qué tiene? Necesitamos plomero. Usted plomero, mándeme y entonces usted le vamos a dar facilidades, le vamos a dar dinero para esto, la escuela gratis, le vamos a enseñar el idioma, pero usted va a empezar a trabajar desde ya. Y además entonces el inmigrante se adapta y pertenece a una sociedad. Y contribuye al erario. Y contribuye a los impuestos. Porque si tú no tienes escuela gratis. el transporte para la gente mayor gratis, la medicina gratis, la hospitalización gratis, tú tienes que contribuir. No puede ser que te vaya a tomar cerveza en un colmado que no existe. Es decir, ese es el detalle. Tú tienes derecho a coger lo que entra a tu país para residir en tu país. ¿Qué es lo que nosotros no hacemos? Que nosotros no estamos haciendo. Pero entonces, tenemos las leyes. Sí, pero fíjate que, por ejemplo, esta ley de que
Usted no puede venir a dar a luz en República Dominicana sin ser residente de la República Dominicana. Y hay todas estas mafias que traen a las haitianas, que le cobran muchísimo. Y entonces este niño, al fin y al cabo, no queda con papeles. Entonces, pero entonces, ¿para qué nos quejamos? ¿De qué nos quejamos? bueno, Si tú nos me estás quejamos. diciendo que el problema es nuestro, que lo hemos hecho nosotros porque tenemos la autoridad como país independiente y las leyes que nos apoyan, entonces, ¿por qué nos quejamos? No podemos quejarnos. Bueno, nos Porque si tú quejamos vienes- porque las leyes si no tú se vienes- cumplen. No, pero vamos a cambiarlo, vamos a hacerlo. Pero eso es interno, no es las Naciones Unidas la que va a venir a cumplir las leyes aquí. Queremos que vayan a Haití. ¿Para qué? Si aquí hemos seguido incumpliendo las leyes. Entonces, es que tenemos que crear un sentido de responsabilidad. Es que es más fácil culpar a otro y que resuelva a otro en vez de uno. Pero nos está doliendo, señores, al dominicano le tiene que doler la situación y como sigue es insoportable. No nos quejemos, vamos a hacer lo que hay que hacer, como ha hecho Estados Unidos, como ha hecho otros países. Usted aquí tiene que... Mira bien por dónde vamos. Mi hija es dominicana, no tiene pasaporte dominicano, viene con su pasaporte canadiense, nacida aquí, demás, entonces dominicana, y la tratan como tal. Mi nieta no, nació en Canadá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega aquí, vienen por 1 mes y 2 días. Cuando va a salir, mi nieta, por esos 2 días, tuvo que pagar $50 en emigración. Ahora te digo yo, porque Por esos 2 días, porque se pasó de 2 de meses. los 30. Y hace 4 años se pasó 1 día y pagó otros 50 y tantos dólares. Ahora bien, fíjate bien, todos los países que yo conozco desde que viajo, que tengo 9 años cuando empecé a viajar solo, te daban por turismo 3 meses. Tú podías estar en un país de turista 3 meses. Claro, si tú te quedas 3 meses, el país dichoso porque tú estás gastando billetes aquí. Como tú no tienes ingreso Claro, aquí, claro, son tienes dólares. gastado. Perfecto. 30 días. Y te cobran al salir. Pero señores, si nosotros vivimos... Te cobran si te pasas. Si te pasa, Sí. sí, al salir. Señores, y no lo sabían. Señores, si nosotros vivimos grandemente del turismo, o un sector muy importante para nosotros, vamos a ponerle los 90 días. ¿No te gusta? Ponle los 60 días. Que se queden 70, que se queden, porque eso no, y que lo sepan antes Entonces de entrar. nosotros nada más damos 2 meses. Yo pensaba que eran 3 también. Bueno, pero eso es el problema. Y entonces, ¿cómo se paga esto cuando tú te Al vas? salir cash. Al salir cash. Cuando estás saliendo, cash. Ah, pues fíjate, yo no tenía el dato. En dólares. ¿Y cuánto se paga? ¿Se Bueno, paga? mire, te estoy diciendo que le costó $55 Por esos 2 haberse días. pasado. Lo que mi hija no ha explicado todavía es si qué hubiera Sí, pasado. es exacto. Si hubiera Por sido 2 un días. mes No, o si no era, hubiera- no era $27 por día, imagino No, yo. pues me imagino que si Bueno, te pasa de se los 2 pasó, meses. ya, a cobrar se ha dicho. Vamos a vivir el turismo. Que yo por cualquier motivo me quede 2 días más. Ya tengo que pagar. Sí. ¿Pero de qué vivimos? Hay que investigar si es si No, te claro. pasas. Claro que hay que investigar y hay que inmigración, pero no hace sentido de principio, porque si universalmente son 90 días o 60 días, ¿por qué nosotros 30 si dependemos más del turismo que los países que Y tienen también 90? hay que ver cuánto se paga en los otros países si te pasa Claro, o si, claro, qué pasa con los con países esto? que competimos en el turismo. Bueno, eso por ese lado. Ahora, tú que pediste pregunta que no nos va a dar tiempo No, sobre nos la queda economía y poco sobre tiempo, los pero vamos a intereses, hablar un poco sobre y eso esto. tenemos que hacerlo en un programa próximo porque eso nos está afectando ya. El aumento de la tasa de interés en Estados Unidos, la tendencia que hay, la posibilidad es que se teme que está afectando los mercados de valores en los Estados Unidos, de que haya una recesión el próximo año y cuanto más suban las tasas, pues más posibilidad de una recesión que no sea suave, sino que sea violenta, que va a tener impacto grande económico, incluyendo República Dominicana, si es Estados Unidos, y Europa, como se anticipa. Ya saben que en Estados Unidos anticipan un aumento que no puede ser menos de 50 puntos básicos. ¿Pero en tú crees que noviembre pudiera haber y en recesión en diciembre, Estados Unidos? ¿Tú crees que pudiera haber recesión No, en es Estados que Unidos? ya se da por descontado que el año que viene una recesión. Una recesión depende de lo profunda que sea. Una Claro. recesión es tener 2 trimestres de crecimiento negativo. Entonces, eso depende si el negativo es mínimo o el negativo es mayor que eso. Pero, por ejemplo, ¿cómo afectará eso al empleo? Bueno, la empresa, el costo del dinero, precisamente por eso se ven las acciones, Sí. porque las ganancias no están ahí. El desempleo va a empezar a aumentar, si los préstamos te cuestan caro, en fin, todos los mercados de valores, las acciones en un año hay índices que han bajado en China, el Nasdaq en los Estados Unidos, más de un 20%. Sí. El valor de las acciones, eso quiere decir que el capital de las empresas
valor mercado se han reducido un 20, un 10, dependiendo del índice que la mide. Y de eso tenemos que hablar en otro programa, que yo espero que sea próximo, porque pudiéramos hacer nos una distraímos con relación, cosas de Haití otra vez. ¿Qué? pudiéramos hacer la relación, Bill, históricamente, en los últimos, qué sé yo, de 50 años, de cuál es la relación de precio, acciones, tasas de interés, para verlo así reflejado en las bolsas, me refiero. Podemos buscar eso. Podemos hacerlo, pero podemos hacerlo, pero si la relación también está marcada por el hecho del precio, sí. El precio baja y por otro lado las ganancias. Si la ganancia baja, el precio baja, entonces es muy difícil, muy precisión. Que son muchos. Y dependiendo mucho de los sectores, por eso es preferible verlo por los índices. Pero es como resultado de partir del COVID, porque durante el COVID, con un dinero barato, subieron el valor de las acciones. Quiere decir que lo que estamos viendo es el efecto de la inflación en los mercados. Sí. Y a lo mejor de esa manera podemos explicar algo de los problemas que tenemos con los fondos de pensión y demás, de que al tú medir las cosas de valor virtual, evidentemente impacta negativamente. Pero bueno, eso lo podemos ver con tiempo. Muy bien, pues despedimos este programa por hoy, te despedimos, Bill, por esta semana, amigos, a ustedes, y entonces será hasta la próxima.